Hoy quiero tratar un tema con ustedes, hermano. Oiga bien, así de pie como está, vamos a tener una lectura de la palabra. Dios nos está desafiando a algo hoy, a algo maravilloso. Y es a vivir bajo su poder. Amén. No es solo que hablemos de reino. No es solo que hablemos de las bondades y las virtudes del reino. Dios quiere hombres y mujeres que sus palabras estén acompañadas de poder. Amén. Y el tema que quiero desarrollarles hoy lo he titulado La necesidad de ser llenos del poder de Dios. Amén. Oiga, hay una palabra clave aquí: necesidad. Amén. Vamos a leer la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Amén. Escuche bien lo que dice. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Puede sentarse. Y vamos a disponer nuestros corazones a recibir esa gracia, esa maravillosa palabra que Él tiene para nosotros. Amén. Bendecimos a las personas que nos están observando desde este momento a través de la internet. Estamos saliendo en vivo ahora mismo a través de la internet y estamos llegando a ellos con una palabra de reino y de poder. Tú también necesitas ser lleno del poder de Dios y te bendecimos en esta hora porque sabemos que esta palabra va a transformar tu vida. Amén. Vamos a darle una ovación al Rey de Reyes y Señor de Señores con un aplauso. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él se lo merece. Alabado sea el nombre de Jesús. Les decía que vamos a desarrollar el tema que hemos planteado desde nuestro corazón bajo dirección de Dios, y es el siguiente: la necesidad de ser llenos del poder de Dios. Les decía que enfocáramos nuestra atención en la palabra necesidad. Nosotros de alguna manera enfocamos o ubicamos en el orden de necesidades algunas cosas que para nosotros son prioritarias, son vitales, podríamos decir son medulares. Y podríamos mencionar alguna de ellas. Para nosotros es una necesidad comer. Si no comemos, dejamos de sustentar nuestro organismo, el mismo se debilita por no recibir proteínas, vitaminas, todos los minerales y la energía que necesita, y sencillamente podemos llegar a morir. Es una necesidad para nosotros respirar. Hay personas que tienen récord mundiales en apnea, ¿verdad? Así se llama esa disciplina, que es tener un tiempo sostenido sin respirar, acumulando aire en los pulmones y tener esa capacidad. Y tenemos, de hecho, creo que hay 2 venezolanos que poseen títulos mundiales o récords mundiales, tanto en la de profundidad como en la de media superficie. Y bueno, pues y tenemos por allí también alguien muy cerca de nosotros que en una oportunidad casi batió un récord de apnea cuando iba llevando a alguien en eso lo sabemos nosotros nada más. Si no respiramos oxígeno, hermano, sencillamente morimos. Cuando una persona está imposibilitada desde su voluntad de respirar, tiene que ser asistido con una máquina para poder otorgarle el oxígeno que necesita, porque si no muere. Igualmente tenemos necesidad de ingerir líquido, de beber agua. El agua es vital. Si no bebemos agua, nos deshidratamos. Si tú no consumes líquidos, te deshidratas y puedes morir. Partiendo de ese rol o de ese principio de las necesidades que son prioritarias en nuestras vidas, es que enfocamos hoy este tema de la necesidad de ser llenos del poder de Dios. Una iglesia sin poder es una iglesia muerta. Tal como una persona que no come, que no respira, que no bebe agua, sencillamente es una persona muerta. Una iglesia que no se mueva bajo el poder sobrenatural de Dios es una iglesia que no ha experimentado en esencia la gloria del reino
de Dios. Y nosotros de alguna manera, Dios bajo su revelación nos ha llevado a un nivel, no solamente de experimentar su palabra revelada en nuestras vidas, sino el poder que ella desata cuando nosotros la accionamos. Pero me llama mucho la atención algo, y es vital en nuestra relación y en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Y es el papel del Espíritu Santo de Dios dentro de toda esta tarea. El Espíritu Santo tiene muchos roles dentro de su obra ministerial en esta dispensación. Podríamos nosotros llamarlo así en el orden de la teología. Nos instruye, nos enseña, nos trae a memoria las cosas o las palabras que ya hemos recibido. Nos redarguye, nos corrige. O sea, un sinfín de roles que Él desarrolla y que de alguna manera está en acción sobre el objetivo definido de Dios en relación a la iglesia, lo que quiere hacer con la iglesia. Pero adicional a eso, el Espíritu Santo viene también a otorgarnos poder. Amén. La porción de la palabra que leímos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículo 49. Jesucristo le hace un señalamiento a sus discípulos y le dice que es necesario que ellos permanezcan en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa que se les había hecho. Y una vez cumplida esa promesa, iban a ser investidos de poder de lo alto. Un poder sustentado en la obra del Espíritu Santo de Dios en ellos. Ya Jesús lo había experimentado. Cuando Jesús fue y bajó a las aguas, recuerda la escena en el Jordán. La Biblia dice que Jesús se abrió camino entre la multitud mientras Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento a un conjunto de personas en una de las riberas del Jordán. Y cuando Jesús se abría camino entre la gente, Juan lo observó e hizo una declaración. Dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se acercó hasta donde estaba él y le conminó a que le bautizara, aun cuando Juan se resistía. Y Jesús le dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Está escrito así? Pues debe hacerse así. Y bajó a las aguas. Allí sucedió algo sobrenatural, porque nuestro Dios es sobrenatural. Sus acciones son sobrenaturales. Sus acontecimientos desatados son sobrenaturales. Nosotros, su creación, somos sobrenaturales. Ya lo hemos recibido por impartición de nuestro Padre. Usted tiene una composición trina, eso se llama en la teología tricotomía. Somos alma, espíritu y cuerpo. Uno solo de ellos es un elemento visible. Dos son elementos invisibles, no podemos verlos porque son sobrenaturales. Quiere decir entonces que somos más sobrenaturales que naturales. Entonces Dios nos invita a movernos en su esfera sobrenatural. Cuando Jesús bajó a las aguas, una vez que emergió de las aguas, dice en la Biblia que los cielos se abrieron. Y hubo una palabra allí declarada desde los cielos, afirmando quién es ese que estaba allí bajando a las aguas en ese momento. Este es mi Hijo amado. Así lo declaró el Señor. Pero adicional a esa declaración, desde los cielos abiertos dice la Biblia que descendió. ¿Quién descendió? Descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, dice la Biblia, y se posó sobre los hombros de Jesús, desatando en ese momento todo el poder del reino de los cielos en la persona del Espíritu Santo sobre el Hijo Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Desde allí el fluir ministerial de Jesús aquí en la tierra, haciendo uso de la tarea encomendada y delegada por el Padre, fue acompañada de señales, prodigios y milagros, producto de la obra que el Espíritu Santo desataba y desarrollaba en su vida. Jesús lo entendió así, lo comprendió así y lo enseñó de esa manera. Es por eso que cuando Jesús
toma a sus discípulos, los forma, los enseña, los capacita, los llama primeramente, les ordena las vidas, les revela la verdad de Dios, establece el reino en el corazón de ellos. Cuando ya ellos pensaban que lo tenían todo y que estaban listos para tirarse al campo a desarrollar la tarea, Él les dice, tienen que quedarse quietos, porque no están completos todavía. Quédense aquí en Jerusalén. Y es algo, hermano, que desde el principio Dios lo ha manejado. Nosotros no podemos movernos sin el poder de Dios. No podemos accionar un paso absolutamente sin el flujo del poder de Dios en nuestras vidas. La historia bíblica en el Antiguo Testamento me enseña una experiencia que vivió uno de los profetas más relevantes del Antiguo Testamento, el profeta Eliseo. Eliseo fue llamado por Dios, escogido por Dios, para ser nada más y nada menos que el sucesor de otro prominente profeta del Antiguo Testamento, el profeta Elías. ¿Quién no conoce o ha estudiado las experiencias del profeta Elías? La gloria sobrenatural de Dios desatada sobre la vida de este hombre. Este hombre oraba para que no lloviera y no llovía. Oraba para que cayera lluvia y caía lluvia. Este hombre se enfrentó él solo a 450 profetas de Baal. Los confrontó a través de la revelación de Dios en su corazón. Los desafió a demostrar el poder de ellos y él demostrarle el poder del Dios que él tenía. Y vio descender la gloria de Dios cuando en aquella oportunidad preparó aquel altar y ofreció aquel sacrificio. Y mandó a colocarle una excesiva cantidad de agua a ese lugar de sacrificio, para que quienes estaban allí viesen que nada natural y humano detiene el poder sobrenatural de Dios. El sacrificio debía ser consumido con fuego, impregnado de agua como estaba. Aún así, dice la Biblia que descendió fuego del cielo, lamió el agua y consumió el sacrificio. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el poder de nuestro Dios. No está condicionado, hermano, en absoluto a las normas, reglas o a las leyes naturales y terrenales. Antes, lo natural y lo terrenal se sostiene bajo el poder de lo sobrenatural. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, que por fe fue constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que hoy nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir entonces que lo que tú tocas hoy, lo que tú palpas hoy, lo que tú ves hoy, se sostiene porque desde lo invisible Dios lo desató y lo hizo visible. Amén. Lo natural debe depender y estar condicionado a lo sobrenatural, no lo inverso. Pero el hombre natural comúnmente ha hecho lo contrario y condiciona el flujo del poder sobrenatural de Dios a las condiciones naturales que hay en su entorno. Elías quiso demostrar y logró demostrar que los elementos naturales jamás van a condicionar el flujo de la gloria sobrenatural de Dios. Nunca, óigalo, jamás lo van a lograr. Porque ellos son sostenidos por la misma gracia de Dios. Lo dice la palabra en el libro de Colosenses también. Dice que todo lo creado, visible e invisible, tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para el propósito de Él. Amén. Él lo determinó así. Y es la palabra lo que lo dice. Pues Elías experimentó situaciones extraordinarias, hermano. Y cuando se cumple el tiempo de Elías y el Señor determina que Eliseo sea el sucesor de Elías, le corresponde al mismo profeta Elías ser el instrumento para el llamado. Y no solamente ser el instrumento para el llamado, sino ser el instrumento para formar a ese hombre que estaba siendo llamado por Dios para ser el profeta de su pueblo. Según los entendidos, dictan que desde el momento que Eliseo se encontraba en el campo de sus padres arando,
y se presentó Elías a donde él estaba y se materializó el llamado de Dios a este hombre. Hasta el momento de la experiencia que vivió Eliseo cuando contempló cómo su padre, su señor, su mentor, su maestro, y fundamentalmente su padre, porque esa fue la exclamación, ese fue el clamor de Eliseo, hasta el momento que vio cuando fue arrebatado en un torbellino, transcurrieron aproximadamente de 7 a 8 años. Tiempo en el cual Eliseo fue formado en la más grande escuela de los profetas, dice la Biblia. Allí fue formado, instruido. Y adicional a eso, Eliseo se ocupó de estar al lado de su mentor siempre, contemplando, observando, siendo testigo presencial de todo el mover sobrenatural que Dios desataba sobre la vida del profeta Elías. Y usted me dirá, pero Pastor José Luis, qué bonita historia. Pero ¿en qué se relaciona esta historia con la necesidad de ser llenos del poder de Dios? Se relaciona en mucho. Y estoy llevándote a una experiencia, a una vivencia del Antiguo Testamento que está sustentada y afirmada también en la experiencia del Nuevo Testamento y que en el tiempo de hoy Dios la sustenta igualmente para ti y para mí. Ciertamente había un llamado de Dios. Ciertamente había un propósito de Dios. Ciertamente había una formación, una instrucción, una capacitación en un hombre que Dios había llamado. No solamente en el caso de Eliseo, sino vamos al caso de los discípulos, de los apóstoles que llamó Jesús y que formó por un periodo de cerca de 3 años. Él mismo se encargó de llamarlo, él mismo se encargó de instruirlo, él mismo se encargó de corregirlo, él mismo se encargó de entregarle las herramientas para que ellos pudieran desenvolverse y desarrollarse. Pero sin embargo, plantea una condición antes de salir a cumplir la tarea efectivamente como era el propósito del llamado de ellos. Cuando se acercaba el fin del tiempo del oficio profético de Elías y ya estaba pronto de ser quitado, Eliseo como que podía discernirlo y persistió en estar al lado de él, aún por encima de la disposición de Elías de que quería estar solo. Y así se trasladó Eliseo a distintas ciudades, evitando alejarse de su padre, porque en Eliseo había una necesidad que Eliseo no sabía cómo expresarla, no sabía cómo exponerla. Eliseo, especulando un poco, podría decirlo yo, había evaluado algunos aspectos propios de la responsabilidad que le esperaba como profeta del pueblo de Dios, como profeta de Dios ante el pueblo. Y él decía, tengo llamado, tengo conocimiento, he sido instruido, el mejor de los profetas me ha enseñado, he caminado al lado de él, pero siento que me hace falta algo. Hay algo sumamente especial que yo necesito y sé que no lo tengo. Pero comprendo y puedo entender que mi padre sí lo tiene. Él lo tiene, pero no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo pedirlo. Y dice la Biblia que después que cruzaron el Jordán, allí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, específicamente en el versículo 9, Elías se detiene y le dice, está bien muchacho, tú sigues persistiendo estar al lado mío. Dime qué tú quieres que yo haga por ti. Eso es como cuando un padre llega a la casa y entra a la habitación y el hijo se va y se le pone al lado. Y sale a la habitación y va a tomar un vaso de agua y cuando voltea así, tiene el muchachito enfrente. Y después sale para allá y se sienta a ver televisión y cuando se sienta, tiene el muchacho al lado. Llega un momento que tú le dices, mira, ¿qué quieres? Algo quiere, pero no sabe cómo pedirlo. Pero mire, hay una revelación allí. Hay una revelación en esa experiencia de Eliseo con Elías que usted no puede dejarla pasar por alto. Cuando tú quieres algo de Dios, lo menos que tú puedes hacer es alejarte de Él. Cuando tú anhelas o necesitas algo de Dios, en base a esta experiencia, es cuando tú más cerca tienes que estar de Él. Sí, hermano. Déselo fuerte al Señor.
Cuando tú tienes una necesidad apremiante, hermano, cuando la necesidad ya es una urgencia, es una locura alejarse de Dios, es cuando tú necesitas estar más pegado a Él. No solamente un instante en el día, todo el día si es posible, hermano. Allí estaba Eliseo y Elías iba a un lugar, a Betel, y allí iba Eliseo a Betel. Elías se iba a Jericó y allí iba Eliseo a Jericó con él. Elías decía, voy ahora al Jordán y tengo que ir solo. No, Señor, yo no te dejo. A donde tú vayas yo iré. Viva mi alma y viva la tuya también, pero no me aparto de ti. Hermano, no importa la circunstancia, no importa la aflicción, no importa el conflicto. Yo no me aparto de Dios ni un instante. No me aparto ni un instante de su gloria. No me aparto ni un instante de su presencia. Porque en su gloria, en su presencia está la gracia de su respuesta para mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la idea de Dios, hermano. Y Eliseo persistió en estar al lado de él. No se apartó ni un instante. Mire, ¿no le ha pasado a usted algo que a veces usted tiene una necesidad tan grande pero no sabe cómo pedir? Y eso es bíblico, lo dice la Biblia en el libro de los Romanos. Que a veces, hermano, no sabemos cómo pedir. No sabemos cómo pedir, hermano. Pero el hecho de que tú te mantengas ligado a Dios, hay alguien que está más ligado a Dios que tú y que yo, que es su Espíritu Santo, que Él sí sabe cómo pedir. Y dice la Biblia que entonces Él llega y dice, bueno, mi hijo no sabe cómo pedir, yo voy a pedir por él. Amén. Yo voy a pedir por él. Yo voy a pedir por él. El Espíritu Santo ha decidido pedir por ti hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Óyelo bien. Él ha decidido pedir por ti hoy. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que tú no sabías cómo expresar, lo que de tus palabras no había una manera de comunicar qué es lo que tú quieres. Él sí sabe lo que tú quieres. Él sí sabe lo que tú necesitas. Y hoy te dice, hijo, hoy pido por ti. Hoy pido por ti. Hoy pido por ti. Aleluya. Oiga bien, pero para que Él pida por nosotros necesitamos estar pegados a Él, cerca de Él, ligados a Él. Oiga esto, Eliseo no sabía cómo comunicarle a Elías su necesidad. No sabía. Y usted y yo entendemos eso porque nos ha pasado muchas veces. Es como cuando alguien está enamorado de una muchacha y no sabe cómo declarársele. Lo escribe en papelito, lo borra, lo bota, se para en el espejo, lo dice 100 veces. Y cuando tiene la muchacha enfrente, ¿sí?, se le tranca el serrucho y ahí se queda. Y así estaba Eliseo, hermano. Pero Dios sí sabía lo que Eliseo necesitaba. ¿Oyó eso? No hay nada oculto de nuestro Dios. ¿Sabes quién conoce cada detalle de nuestra vida? Él. Y él sabía claramente lo que Eliseo estaba necesitando. Y lo comunicó a la fuente a la cual Eliseo necesitaba consultar para recibir lo que necesitaba. Valga la redundancia. Oiga esto también por revelación. Hay una fuente en esta casa a través de la cual Dios va a comunicarte a ti la forma y la manera de recibir del Padre aquello que tú no sabes cómo pedir. Amén. Una fuente que está conectada directamente de la fuente principal donde fluye toda respuesta. Dios, que conoce todas las cosas, sabía qué necesidad había en el corazón de Eliseo. Por eso puso en el corazón de Elías que le planteara a Eliseo la posibilidad de que él pudiera expresar lo que necesitaba. Nosotros tenemos un Padre espiritual en esta casa. Amén. Y tú te encuentras estancado en decisiones que no sabes qué hacer con ellas.
Dice, hermano, tengo tal asunto pendiente, pero es que no sé qué hacer y doy vueltas por allá, por acá. Necesito abordar tal situación, pero no encuentro cómo abordarla, hermano. Pero si tú te mantienes pegado a la fuente, si tú te mantienes pegado a nuestro Padre, si tú te mantienes pegado a Dios continuamente, Él que conoce tu corazón y conoce tu necesidad, Él tiene un instrumento en esta casa, nuestro Padre, al cual Él va a revelar qué está pasando contigo, qué está sucediendo con tu vida. Y no te sorprenda que un día X tu Padre se acerque y te diga, hijo, ¿qué está pasando con esto? Yo lo he vivido, hermano. Como hijo de esta casa, como hijo de mi Padre espiritual, yo lo he vivido. En unas cuantas ocasiones, estando conversando con mi apóstol, él me ha dicho, hijo, tal situación. Y yo me rasco la cabeza, ¿sabe? Me rasco la cabeza y digo, mi Padre conoce mi necesidad. Y a veces yo no sé cómo expresarla, pero Él sí sabe e intercede por mí. La pone en el corazón de mi Padre espiritual y Él activa para que la fuente fluya y yo reciba. Amén. O no se detuvo Elías en el camino y confrontó a Eliseo y le dijo, hijo, ven acá. Tú quieres algo. Observo que necesitas algo. Algo está pasando contigo. ¿Por qué no me lo dices si yo soy tu padre? Bueno, te lo voy a poner más fácil. Pídeme lo que tú quieras, muchacho, y yo te lo voy a dar antes que yo sea quitado. Pero eso sí, tienes que permanecer al lado mío, porque quienes participan de la gracia, de la gloria y de la bendición de esta casa son los hijos de esta casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Hay revelación en esta palabra, hermano. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Si tú estás al lado mío, hasta el último instante vas a recibir lo que necesitas. No es que tú vas a venir y vas a expresar lo que quieres y después vas a hacer tus maletas y te vas a ir. No, Señor, tú tienes que estar aquí hasta que yo sea quitado. Y de allí Dios direcciona lo que va a hacer. Dios tiene cosas grandes para los hijos de esta casa. Óigalo bien, pero tiene que estar bajo la cobertura de esta casa. Alabado sea el nombre de Cristo. El Señor vive. Gloria a Jesús. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Maravilloso. Y Eliseo dijo, listo, ya la tengo. Hermano, eso es como cuando, bueno, pues, eso es como cuando la muchacha le dice, ¿te gustó eso? Y usted no encontraba cómo decirle, la muchacha la puso fácil. Y usted, ¿te gustó eso? Eliseo dijo, sí, yo quiero algo. Pero ¿sabe qué me llama la atención, hermano? En la Biblia encontramos en 2 ocasiones ofertas similares a esta. Dios no se la hace a cualquiera, porque Dios conoce el corazón. Y Dios va a hacer ofertas como estas a gente que Él conoce que su corazón está claro en lo que quiere. Porque ahora mismo yo pudiera decirle a alguno de ustedes, levántese, venga acá, pídeme lo que tú quieras que yo haga por ti. Y usted podría empezar a hacerme una lista y pedirme, bueno, pues desde la casa hasta la novia, ¿ve? ¿Sí? Yo encuentro en la Biblia, no sé si hay otros más, si algunos de repente han escudriñado un poco más que yo, a lo mejor han encontrado otras escenas. Pues yo encuentro 2, Eliseo y Salomón. Y los 2 pidieron puntualmente lo que necesitaban, pero de antemano ya Dios sabía que era lo que necesitaban. Dios conoce lo que tú necesitas, hermano. Dios lo sabe. Y hoy ha venido a darte lo que tú necesitas. Es el día del Señor, el día que Él escogió. Es el momento diseñado desde la eternidad. Este día no es un día de casualidad. En la eternidad ya había sido diseñado este día. Sí, hermano. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? En esta casa, bajo esta cobertura. Vamos a ponerlo así. Y hace 2 años atrás yo estaba bajo otra cobertura, en otra casa, y hablando cualquier cantidad de retórica de reino que podía ver en mi lenguaje, en los libros que había leído, pero no estando empoderado, llenando de conocimiento a la gente, igual como me había llenado de conocimiento yo. Pero yo decía, pero yo estoy aquí hoy. ¿Por qué estoy aquí yo hoy? Y yo pudiera buscarle cualquier explicación, pero no, hay una sola. ¿Sabe por qué yo estoy aquí hoy?
Porque en la eternidad de Dios estaba diseñado que en este tiempo yo estuviera aquí. Así de sencillo, hermano. En el diseño eterno de Dios para mi vida estaba determinado que estos últimos años de mi vida yo los desarrolle, los viva, los experimente y los disfrute bajo esta cobertura en esta casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Que le aseguro que son muchos años. Cuando hablé de últimos años no estoy hablando de poquito, muchos. Por ahí me desataron una palabra de más de 50 años de vida a partir del 28 de julio que cumplí años. Digo, oye, gloria a Dios, me gusta esa. Entonces, allá está el planteamiento. ¿Qué pidió Eliseo? Lo que necesitaba. ¿Qué consideró él que necesitaba? Poder. Él necesitaba la fuente de poder que estaba en el profeta Elías. Él decía, yo no quiero ser un profeta mediocre. Y había un grado de aspiración agradable a la idea de Dios para él, a la percepción de Dios. Se mostró ambicioso Eliseo, pero esto no es nada teológico, pero podríamos decir una visión santa. Porque la ambición que él manifestó, él quería tener una porción de poder superior a la que tenía el profeta Elías. Porque él decía, este pueblo hasta ahora ha sido asistido por este profeta y ha recibido efectivamente lo que han demandado de él en gran cuantía. Pues yo quiero ser un profeta que le pueda dar al pueblo lo que demandan y aún más allá. Si nosotros habláramos de la generación de la milla extra, podríamos incluir por su ambición de querer más poder, pero sobrenatural, no para jactarse y vanagloriarse de ese poder, a Eliseo. Él dijo, yo quiero que una doble porción del espíritu que está en ti venga sobre mí. Pero Dios conocía la salud del corazón de Eliseo, la salud de esa ambición, porque Dios podía entender que lo que él quería era ser más efectivo y llegar aún más allá de la demanda de la necesidad del pueblo. Y es por eso que Dios propicia esa proposición. Y no solamente propicia la proposición, sino que propicia la respuesta. Elías le dijo, tú lo vas a recibir, como lo has pedido, pero cuando yo sea quitado y tú presencies esa escena. Me detengo aquí, en esa historia. El resto usted lo conoce. ¿En qué lo asocio? Con la experiencia de los discípulos. En lo mismo. ¿Quién llamó a Pedro? ¿Quién llamó a Juan? ¿Quién llamó a cada uno de los discípulos? Jesús. ¿Quién nos instruyó? Jesús. Decíamos que Eliseo tuvo el privilegio de que lo llamara uno de los profetas más renombrados del Antiguo Testamento. Eliseo tuvo el privilegio que lo formara uno de los profetas más renombrados del Antiguo Testamento. Tuvo la oportunidad de formarse en la escuela de profetas más grande que menciona el Antiguo Testamento, dirigida por Elías. Pero sin embargo, cuando ya tenía todo dispuesto para avanzar, entendió que no podía hacer nada, a pesar de todo lo que tenía acumulado en su currículo, porque le faltaba lo esencial. ¿Qué era lo esencial? El poder. Jesús es y está sobre el profeta Elías. ¿Verdad que sí? Pues Jesús llamó a los discípulos. Selló el llamado de cada uno de ellos, él personalmente. Los instruyó, los formó, aprendieron al lado de él. Se sentaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, donde los agarraba la noche, ahí pernoctaban. Y los discípulos presenciaron al lado de Jesús un sinfín de manifestaciones sobrenaturales, hermanos. Resurrección, paralíticos caminar, sordos oír, mudos hablar, ciegos ver, leprosos ser limpios.
Lo vieron caminar sobre las aguas, hablarle a las tempestades, al clima, a las tormentas y ver cómo se sometían. Lo vieron todo, hermano. Lo vieron morir en la cruz. Lo vieron resucitar, hermano. Porque después de 3 días se les apareció. ¿Qué más podían ver esa gente? Sin embargo, cuando ya definitivamente Jesús se iba a donde debía estar, a la diestra del Padre, les dijo, no crean que están completos, ¿oyeron? En la hoja de vida falta algo. Usted está entendiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué les hacía falta? Poder. Por eso le digo, con todo lo que les he dado, aún le falta lo esencial. Por tanto, se me quedan quietecitos aquí como en la cédula aquí en Jerusalén. Y no se me mueven hasta que sean investidos del poder de lo alto. Yo no quiero brujos. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo no quiero brujos entre mis discípulos. Gente que con sagacidad, con mucho conocimiento, con mucha retórica y con mucho lenguaje, envuelven. Ellos tenían las herramientas necesarias en sus manos para desatar cualquier acción emocional en las personas. Pero Jesús dijo, yo no quiero que me estén impactando emocionalmente a nadie. Yo no quiero que me encanten a nadie. No quiero brujos entre mis discípulos. Porque el asunto en el reino no se sostiene por conocimiento simplemente o por herramientas adquiridas. Lo que sostiene el reino aquí en la tierra es el poder. Cantaban los muchachos, el reino de poder está aquí. ¿Y quién es el poder dentro del reino? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Por eso le dijo, se me quedan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y lo hicieron, se quedaron. Recibieron el poder de lo alto. Hechos 1:8 dice, hermano, Jesús reafirmándole les dice, mire, entiendan lo que les quiero decir. ¿Por qué insisto en que se queden hasta que reciban la promesa que he determinado sobre ustedes? ¿Saben por qué? Porque cuando ese poder venga sobre ustedes, ustedes van a poder ser testigos hasta la muerte, si es posible, donde quiera que se encuentren, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y ellos lo entendieron y se quedaron en Jerusalén. Y vino la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. Y se desató el poder sobre ellos. Y se levantó un hombre torpe para hablar, tosco para hablar, cuyo lenguaje era el lenguaje propio del pescador. Y se levanta ante una multitud de personas de distintas regiones, y idiomas y lenguas y todas estas cosas, y diserta un mensaje bajo revelación y poder del Espíritu Santo, que se evidencia con una demostración de poder que determina que 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, llegan al conocimiento de Dios. Gloria a Dios, de los labios de los que maman, dice la Biblia. Amén. Por si acaso alguien no quería decir amén. Eso le dice la Biblia, de los labios de los que maman, perfeccionaré la alabanza. Amén. Cuando un niño dice amén, hermano, y en una exposición como esta, porque si fuera por jugar lo estuviera diciendo desde ahora, cada ratico. El Espíritu Santo es esencial, es vital, es una necesidad dentro de la revelación en la cual nos estamos moviendo. El reino de poder está aquí y se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es por eso que nosotros necesitamos intimidad, comunión, permanencia al lado de Él. ¿Sabe una cosa, hermano?
En la religión nos enseñaron acerca del Espíritu Santo cosas muy vagas. Cuando digo vagas, lo digo en un lenguaje de que muy someras, muy superficiales. Muy allí arriba. No profundidad. Y el enfoque de nosotros en la religión era, la meta era hablar en lengua. Esa era la meta. En estos días le daba un discipulado a los alumnos del discipulado 2, que estábamos culminando casi el discipulado. Estábamos hablando en la lección 9, hablamos acerca del Espíritu Santo. Y yo les decía que la religión cometió un error y fue enfocar como meta principal en el orden de la relación del hombre con el Espíritu Santo el hablar en lengua. Y allí se quedó la gente hablando en lengua. Eso no es malo, nosotros hablamos en lengua. Pero la idea de Dios era simplemente que hablaran en lengua. La lengua era o es la señal física que evidencia que el poder del Espíritu Santo está en ti. Pero la mayoría tienen represados el poder y abrieron solamente el grifo de la lengua. ¿Me entiende? Y los milagros están represados, las sanidades están represadas, la revelación está represada, la palabra profética está represada, el discernimiento está represado. O sea, todo el poder que comprende o que encierra al Espíritu Santo está enclaustrado allí adentro, herméticamente cerrado. Y la única endija que se abrió fue la lengua. La gente habla en lengua, pero no sanan enfermos, no echan fuera demonios, no liberan. Los enfermos, la gente se muere enferma en la iglesia. Y le dan gracias a Dios porque están enfermos. Y gloria a Dios porque es la manera que Dios escogió para que yo me muriera esta enfermedad que tengo. Y hablan en lengua, hermano. Ese daño nos lo hizo la religión. Pero cuando tú lees la experiencia de los discípulos en el libro de los Hechos, te das cuenta que la idea de Dios en desatar el poder del Espíritu Santo sobre sus discípulos, de enviar el Espíritu Santo de manera permanente, pernoctando, habitando en ellos, no era simplemente para que hablaran en lengua. Era para que las cosas que Jesús hizo, nosotros también las hiciéramos y aún mayores que ellas. Amén. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es la razón por la cual nuestro padre Guillermo Maldonado va picando 10 años adelante en el avance del reino en este mundo, en esta tierra, hermano. Y todavía la gente sigue allá enclaustrado en la religión, cuestionando. Y lo decía nuestro hermano Amancio, y lo dice la Biblia. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante, ubíquemelo por allí, muchachos, ayúdenme. Vamos a leerlo hasta el 16. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Vamos a detenernos allí un momentico. ¿Quiénes no querían juntarse con ellos? Los religiosos, los fariseos. Oh, esa gente, mire, es una falsa doctrina. ¿Ah? Mira, esa gente está en una actitud contemporánea. Están fuera de enfoque. ¿Qué es eso de estar ahí hablando en lengua y poniendo manos sobre los enfermos? Y comenzaron a señalar. O sea que lo que está viviendo nuestro hermano Mancio allá en el puerto de Inírida, ¿qué se llama? Allá en Colombia. Lo vivieron los discípulos cuando se dejaron abrazar por el poder sobrenatural de Dios. Ah, pero no solamente lo está viviendo Amancio allá en Colombia, lo está viviendo el apóstol Maldonado en el mundo entero, lo está viviendo nuestro Padre Espiritual aquí en Valencia, lo estamos viviendo nosotros como hijos de esta casa. La gente no quiere juntarse con nosotros. A mí más nunca me invitaron a predicar en la iglesia donde yo salí como pastor asociado cuando llegué a esta casa, porque se supone que yo estoy predicando algo que choca, que no cuadra con la teología religiosa que ellos manejan. ¿Tú entiendes eso? Yo creo que yo tengo más de... Bueno, aquí está mi hijo Diego, que él es miembro de esa iglesia. ¿Quién es su pastor? Yo lo honro y lo respeto. ¿Ah? Yo tengo que no predico allá en la iglesia como año y medio o más, ¿verdad?
dice que no querían juntarse con ellos porque había un choque. Satanás quiere tener a la gente entreteniéndose con lenguas en la iglesia, mientras los enfermos siguen enfermos, los endemoniados siguen endemoniados, la gente afligida sigue afligida, mientras el mundo sigue colapsado. Pero el mundo está expectante. El mundo está a la expectativa de algo diferente, de algo nuevo. Se cansaron del evangelio religioso, quieren el evangelio del reino. Por eso dice la Biblia: mas el pueblo los alababa grandemente. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Quién los alababa? La gente que tenía necesidad, la gente que tenía demanda. Yo necesito ser sano de esta enfermedad. Yo necesito ser libre de esta aflicción. Mientras los religiosos cuestionaban a Pedro, el cojo que estaba en la puerta llamada la Hermosa del templo de Jerusalén saltaba y glorificaba a Dios. Hermano, mire, es que el poder sobrenatural de Dios no tiene límite para nada. Es maravilloso. Lo importante es que tú te mantengas apegado a Dios y desates ese poder en tu vida. Y la manera de desatar ese poder es con intimidad, es con relación, es con búsqueda, es pernoctar, permanecer continuamente pegado a Dios. Es entender que la única fuente que puede generar respuesta a tus demandas está en Él. Oiga este testimonio que le quiero compartir. Se relaciona mucho con lo que pasó con Andrea. Yo últimamente he evitado mencionar mucho porque era como trillado. Otra vez viene a hablar de Andrea el hombre. No le voy a hablar de Andrea propiamente, pero sí de algo que pasó o que nos generó, nos dejó la situación que vivimos con Andrea. Nosotros no estábamos preparados para lo que nos sucedió con Andrea. Mas sin embargo Dios intervino e hizo lo que ustedes saben que Dios hizo. Y ahí está Andrea, pendiente de las prédicas de su papá. Gloria a Jesús. Teníamos una preocupación mi esposa y yo. Nosotros hicimos uso de todos nuestros fondos, adicional a mucha ayuda que nosotros recibimos de la iglesia. Y aún hubo iglesias de Barquisimeto y de otros lugares que no, aún de Colombia nos ofrendaron y todo esto para cubrir todo lo que encerró financieramente tanto la situación de Alejandra, porque Alejandra también hubo que hacer mucha inversión en ella, en su situación, y en lo de Andrea, que fue la que más consumió. Eso nos obligó a agotar todos nuestros fondos. Todos. Cuando digo todo, son todos. Y nuestro Padre sabe. Quedamos sin nada. Y nos quedamos con una deuda en la clínica. Teníamos una deuda en la clínica. Y no era cualquier deuda. ¿Sí? Cuando nos dan de alta a Andrea, el alta administrativa estaba condicionada porque había una deuda de 100 y pico mil de bolívares. Yo recuerdo que en esos días nosotros teníamos un dinero que nos quedaba, lo dimos. El apóstol nos bendijo con la iglesia, con algunos recursos, y dimos. Y de allí nos trancamos y no pudimos pagar más. Y nos quedamos con una deuda cerca de 90,000 bolívares fuertes. 90,000 bolívares fuertes. De hecho, las cuentas nuestras nos daban 99. Las cuentas de Alejandra y mía. Nosotros determinamos romper con esa atadura de la deuda. La deuda es una atadura, hermano, que no nos deja evolucionar y crecer. Y nosotros como hijos, bajo esta revelación, no queríamos, teníamos que zafarnos, pero decíamos, no tenemos la fuente, no tenemos los recursos para nosotros desatarnos de ella. Y acudimos a la fuente. Dispusimos a hacer un ayuno de 21 días de manera parcial, mi esposa y yo, específicamente por ese asunto y unos cuantos más. Y comenzamos a ayunar. Faltando un día para entregar el ayuno, mi padre espiritual me llama. Me dice, hijo, ¿tienes motivos suficientes para alabar a Dios? Recuerdo que esas fueron sus palabras. Yo le dije, sí, apóstol, mucho, esencialmente la vida que Dios me ha dado para poder honrarle con el servicio. Pues hoy tienes otro más. Sí, apóstol, me dice, bueno, agárrate, me dice. Dígame, tengo en mis manos las facturas de la cancelación de la deuda que tenías en la maternidad del Este. Oiga eso.
Alguien fue a la clínica, solicitó el estado de cuenta, vio cuánto se adeudaba y sencillamente lo canceló. Me voy a hacer memoria ahorita de una de la Tercera República. Estoy pegado de la fuente. ¿Se acordaron? Ever es el que cantaba esa canción, man. Ever Pavón, imagínese usted. Estoy pegado de la fuente, hermano. Y la fuente fluyó. Dios sabe cómo responder a tus demandas. ¿Sabe qué se llama eso? Eso se llama poder de Dios. Porque el poder de Dios se activa cuando un hijo está empoderado y se mueve bajo la unción de ese empoderamiento. No es simplemente hablar en lengua, es entrar en el orden de Dios y comenzar a desarrollar bajo la visión de Dios en obediencia a todas las directrices que Dios demanda. ¿Sabe una cosa? Hay un principio bíblico que dice: Dios honra a los que le honran. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vimos ese milagro, hermano, faltando un día para entregar el ayuno de 21 días. Y yo le dije: apóstol, mañana nos toca entregar el ayuno de 21 días por ese motivo. Y el apóstol me dijo: hijo, fue un ayuno de rompimiento, me dijo. Y de verdad que fue rompimiento. Estamos libres de deuda en la clínica. Amén. No debemos en la clínica, porque nuestra fuente de provisión fluyó efectivamente y proveyó. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios lo hizo de esa manera, hermano, y lo puede hacer contigo también, porque el poder del Espíritu Santo está en tu vida. El poder del Espíritu Santo está en ti. El poder de Dios está manifestado en tu vida y su gloria está dispuesta para ti. ¿Habrá algo imposible para Dios? Mire, humanamente para nosotros como personas, viendo nuestras cuentas bancarias, era imposible saldar inmediatamente y de manera efectiva ese mismo día esa deuda. No podíamos. Pero la Biblia dice que los tesoros del reino, óiganlo, los tesoros del reino están dispuestos para los hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Los tesoros de mi papá fluyeron y la deuda se canceló. Aleluya. Cuando yo salí de Barquisimeto para Valencia, hermano, yo era socio de un taller de herrería y teníamos mucho trabajo. Yo recuerdo que yo estaba solo años antes y yo viajaba con mis muchachos, los tres me los llevaba fuera del país y compartíamos. Había mucho flujo de recursos y ministerialmente mucho también. Pero cuando Dios me dice que me venga para Valencia, yo tenía que dejarlo todo. Todo. Yo recuerdo que yo en un ayuno en la iglesia le pregunté a Dios y le dije: Señor, yo te obedezco y lo dejo todo. Y vino el pero de la razón. Pero, ¿cómo voy a hacer? Y fue allí cuando me dio esa palabra. Y me dijo: he dispuesto los tesoros de mi reino para ti. Y yo vi en una visión un cofre lleno de muchos tesoros, cómo se abría y caía como lluvia sobre mi vida. Dios me trajo a esta casa a experimentar esa vivencia. Y lo he vivido aquí en esta casa, hermano. He vivido el flujo de la bendición de Dios en ese sentido. El cumplimiento fiel de una palabra que Dios me dio, la cual Dios no quebranta, ni se arrepiente de ella. Yo declaro en esta hora, hermano, que la gloria de Dios se desata en tu vida de manera sobrenatural. Y el poder del Espíritu Santo activa en tu vida lo que estaba desactivado y aviva en tu vida lo que estaba muerto. Y tú echas mano y arrebatas en el nombre de Jesucristo aquello que te habías imposibilitado de arrebatar en el nombre de Jesús. El reino de poder está aquí, hermano. Y es algo tan atractivo. Mira, el poder de Dios es atractivo. Los religiosos lo cuestionan, los religiosos lo atacan, los religiosos le cierran las puertas. Pero encontramos gente también que lo ve atractivo. La Biblia dice que cuando el evangelio llegó a la región de Samaria,
Y Felipe comenzó a predicar en esa región. Hasta un brujo llamado Simón abrazó el mensaje de Felipe. Pero habían sido bautizados y habían recibido el mensaje de salvación, pero aún no tenían el Espíritu Santo. Y los apóstoles, dice la Biblia, se fueron a Samaria. Y dice que imponían las manos sobre los discípulos y eran llenos del poder del Espíritu Santo. Y se le activaron las antenas a Simón. El hombre estaba arrepentido, mas no convertido. Por eso es que el proceso de regeneración y nuevo nacimiento es necesario activarlo a través de los discipulados que estamos impartiendo. Que usted entienda que no es simplemente de que usted aceptó a Cristo y así se acabó todo. No, no. Tú necesitas entrar en un proceso donde sea depurada tu vida a través del flujo de la palabra de Dios por revelación del Espíritu. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tú necesitas nacer del agua y del Espíritu. La revelación de la palabra bajo la unción del Espíritu Santo te va a renovar, va a depurarte, va a sacar la escoria, va a sacar lo cochino, lo sucio que estaba en tu corazón. Simón hacía riqueza con el engaño de su magia. Y cuando vio el poder del Espíritu Santo fluyendo en los discípulos, dijo: yo quiero ese poder. Y de una vez sacó sus cuentas, hermano, y comenzó a visualizar, porque el hombre era visionario, y comenzó a imaginarse él poniendo las manos en la gente y después sacando el cheque del bolsillo de las personas por lo que estaba haciendo. Porque si nos encontramos personas hoy que están hablando de un reino no fundamentado en el orden de la palabra de Dios, que están utilizando la piedad como un medio de ganancia, conforme lo dice el apóstol Pablo en el libro de Timoteo. Tales no debemos nosotros considerar que están en el orden de Dios. El reino de poder de Dios es el reino que ha sido revelado a través de Jesucristo, y es el reino que libera, es el reino que sana, es el reino que transforma, es el reino que fluye la economía de los hijos, pero no está sustentado únicamente en sustraer la economía de los hijos. Simón vio atractivo el reino, y hoy nosotros hemos visto unos cuantos falsos apóstoles o mal llamados apóstoles que andan enseñando cualquier cantidad de basuras y rudimentos extraños, haciéndose maestros en su propia comezón de oír, habiéndose invadido por espíritus de error y doctrinas de demonios, seduciendo y extrayendo de manera terrible ante las personas muchas cosas. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo comencé a oír hablar de reino, yo vengo de un concilio que el apóstol lo conoce, que las antenas teológicas están, bueno, pues a niveles. Dice: no, esto no me cuadra, esto no me cuadra. Pero cuando yo comencé a oír al apóstol Maldonado, yo decía: este es el reino bíblico. Este es el reino bíblico, este es el reino que predicó Cristo. Y yo anhelaba hace como 4 años atrás, yo decía: si alguna vez yo predico reino y estoy bajo cobertura del reino, quiero estar bajo la cobertura de ese hombre, decía yo. Yo se lo decía, ahí está mi esposa, yo se lo decía a mi esposa. Pero mire cómo es Dios, hermano, que nos trajo para acá y nos plantó. Por eso yo le digo, hermano, que en la eternidad de Dios ya estaba diseñado que yo estuviera aquí. Amén. Amén. Y hoy me niego a no predicar de reino. Predico reino, así me cierren los púlpitos, me cierren las invitaciones, me cierren las puertas. Yo sigo predicando el reino de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues mire, hermano, llegó Simón el mago y se acercó a los apóstoles y le dijo: mire, ¿cuánto cuesta? Como él estaba pensando en dinero, y el dinero que podía hacer, dijo: esta es una inversión que yo voy a hacer. Y se metió la mano en el bolsillo y le dijo: ¿cuánto cuesta eso? Y el apóstol le dijo: perezca tu dinero contigo. Perezca tu dinero contigo. Y desató una cantidad de palabras sobre él, que al final el hombre dijo: no, ora más bien, ora más bien. Me acordé de la oración. Yo estaba meditando en la madrugada en esto, y me acordé de algo que el apóstol nos compartía, de aquel hombre que, no, creo que fue la pastora, fue el pastor, que el pastor llegó y oró: Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús te lo lleva. ¿Qué tal? No, pastor, no oré así, no oré. ¿Sabe cómo terminó Simón el mago? Diciéndole a los apóstoles: no, oren más bien para que todo esto no me acontezca. Porque él sabía que era poder verdadero, pero estaba mal enfocado y lo quería comprar. Hermano, nosotros tenemos de manera gratuita el acceso a ese poder. El Espíritu Santo está en ti. Quiere decir que el poder de Dios está en ti. Amén.
No necesitas ir a buscarlo en ningún lugar. Está en ti. Lo que tienes es que desatarlo. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta mañana. Desatar su poder en todos los hijos de esta casa, hermano. Ya lo está haciendo. El miércoles vimos un testimonio aquí de sanidad de cáncer en una casa de paz. Los hijos de la casa llevando a sus casas lo que está pasando en la casa. Vimos otro milagro más que nos compartieron de nuestro hermano Udo. Y si como todos lo ven golpeando batería allí, el Espíritu Santo está en los sacerdotes del altar. Usted dirá, ¿qué unción puede fluir dándole golpe a una batería? Mire que fluye. Y una demostración de que el poder de Dios está fluyendo en la vida de los hijos de esta casa a través de una llamada telefónica y una sola declaración que dijo: espíritu de enfermedad, te vas. La mujer estaba en una clínica en crisis. Inmediatamente comenzó a pegar gritos. Hasta Udo se asustó. ¿Qué pasó? Bueno, la mujer fue liberada. Cuando él desató esa palabra, la mujer testifica que sintió como que si un hisopo entró por el oído y recorrió todo su cuerpo y expulsó lo que estaba adentro. La mujer no coordinaba, no podía hablar, estaba inestable nerviosamente y ahorita está completamente sana en su casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios derramado en tu vida. Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú tienes ese poder. Tú lo tienes. Yo lo tengo. Todos lo tenemos. Vamos a hacer uso de ese poder. Vamos a estar en pie todos, hermanos. El poder de Dios está aquí en medio de nosotros.